Eh, Se ve distorsionada mi imagen, ¿verdad? Sí, profe. Mm. Bueno, yo voy a quitarle mejor. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente a la semana 6, que tiene que ver con la unidad 4, técnicas utilizadas de la investigación. ¿Ya? Eh, Voy a compartirles pantalla. Ya, muy bien. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ya, muy bien. Vamos a hablar sobre, primeramente, hacer una diferencia de las técnicas utilizadas en la investigación. Ya vamos un poquito más a la materia, más allá a la práctica. Tenemos que la técnica, primeramente, como concepto de técnica, tenemos que la palabra técnica viene de la voz griega técnikes, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos, técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta vuelta si entre los latinos del derecho fue considerado como arte o como ciencia, como práctica y también como teoría. La técnica nos dice que es el actuar con destreza, con experiencia y con reglas que condicionan también o faciliten la obra del artista. Vale decir también que la obra y la creación intelectual, donde la técnica a este término se le atribuye dos significaciones. Es un conjunto o serie de procedimientos, recursos y medios de que sirve una ciencia o un arte. La pericia también es la destreza, la habilidad para usar de estos procedimientos los recursos y medios. Otras definiciones también la técnica son, entre muchos, el modo de valerse de determinados objetos materiales para la eficacia del procedimiento y también el procedimiento práctico que debe de seguirse para llevar a cabo una investigación. Técnica es algo con lo cual obramos, ¿no? Con mayor precisión, lo podemos definir como el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos apropiados para el logro de un fin, cuyo empleo también da como resultado la destreza, la pericia o habilidad en la realización de determinada actividad. Para nosotros, la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos de que se vale el investigador para lograr la pericia, destreza o habilidad en la búsqueda de los datos, también la clasificación y empleo, a fin de obtener de ellos un conocimiento que puede ser nuevo o en el campo del derecho. Las diferencias entre técnica y método, tenemos que la diferencia entre técnica y método, el método lo hemos concebido como el conjunto de procedimientos coordinados que tienen por fin alcanzar la verdad o como el complejo de reglas, el cual debe también atenerse la mente en sus procesos cognitivos. También el autor de nacionalidad chilena, Bascuñán Valdés, hace una diferencia entre método y técnica, que es mucho más explícita. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. Y la técnica, a diferencia del método, vuelta no es no es sino un modo de pensar, sino un modo de procedimiento de hacer, de ejecutar, de comprender con la variedad también de la técnica de la investigación, donde la importancia de la técnica es el complemento indispensable del método.
para cualquier investigador es sumamente importante saber qué procedimientos, recursos y medios materiales de investigación científica vamos a utilizar. Y esto no solamente para el investigador, sino también para todos los que intenten elaborar un trabajo de mera información, una monografía cualquiera, ¿no es cierto? Ya, entre ellas tenemos, bueno, ya hemos hablado de la técnica y el método, las diferencias, tenemos la observación. En la observación, aquí, ¿qué podemos observar? ¿Qué observamos? Observamos un grupo de personas, entre hombres y mujeres, practicando una danza, un baile ¿Ya? típico. Ujú, muy bien. ¿Qué más podemos observar? Porque la observación es la base de la investigación, ¿ya? ¿Qué más podemos observar? que se encuentran dentro de un establecimiento. Ya, ¿no es cierto? Y si ven como que en el fondo no se ve, pues puede ser pintado los árboles o el reflejo de al frente del espejo de los árboles, ¿no es cierto? ¿Sí ven? ¿No es cierto? Solamente con la observación, como es la base de la investigación, en especial, pues las investigaciones sociales, observamos nuestro entorno, los problemas o características que se desprenden de lo que a plena vista nos resalta al ojo, ¿no? Mal podríamos encontrar la necesidad de, de no investigar, porque tenemos ahí el dibujo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué? La observación es una técnica que consideramos en observar atentamente el fenómeno, el hecho, el caso de tomar una investigación. La observación también es un elemento fundamental del proceso de investigación. En ella también, también nos apoyamos como investigadores para obtener el mayor número de datos. De aquí podemos sacar en esta imagen un sinnúmero de cuestiones de conocimientos que constituyan una ciencia en tan simple como la imagen. ¿Ya? Logrando mediante su observación, una observación cuidadosa y metódica. También se ha dicho que con razón a que la observación es el procedimiento de investigación más primitivo que a la vez y el más moderno. En efecto, pues esto fue el procedimiento utilizado por Aristóteles para recopilar también la información que nos proporciona el procedimiento utilizado por él. Em, aquí podemos observar también recurrir también a técnicas cada vez con más frecuencia, las actuales circunstancias en el que podemos llegar y fundamentar científicamente su utilización con la observación. Existen también, de hecho, dos clases de observación: la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra, esta es la intencionalidad. Observar científicamente significa también observar con un objeto claro, definido y preciso. El investigador sabe que el que desea observar y para que quiera hacerlo, lo cual implica también que debe de preparar cuidadosamente la observación. Em, Aquí, ¿qué pasos podemos tener en la observación? De acuerdo al autor Leiva Sea, estas son: determinar el objeto, lo que ustedes mismos estaban manifestando, situación, caso o hecho que se va a observar, determinar también los objetivos de la observación, para qué se va a observar, determinar también la forma como se va a registrar esos datos, observar cuidadosa y críticamente, registrar también los datos observados, analizar e interpretar los datos, también elaborar conclusiones. ¿Cuáles son estos recursos auxiliares de la observación? ¿Cuáles podrían ser? ¿No es cierto? Puede ser fichas, grabaciones, fotografías, lista de datos, ¿no es cierto? En la modalidad de la observación científica, tenemos que esta puede ser directa e indirecta,
participante y no participante, estructurada y no estructurada, en la directa e indirecta. Esta es aquella vuelta en la cual el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Indirecta, cuando el investigador entra en conocimientos del hecho o fenómenos observados a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. La participante y no participante, vuelta a esta, la observación es participante cuando para obtener los datos del investigador se incluyen en el grupo, hecho o fenómeno observado para obtener información, como por ejemplo, cuando un naturalista se va a vivir en el hábitat de los animales cuya conducta quiere observar. Es no participante la observación en la cual se recoge esa información desde afuera sin intervenir en el fenómeno observado. En el estructurado y no estructurado vuelta, esta es la observación que ha sido cuidadosamente preparada, en la que el investigador prepara todos los elementos materiales que se va a utilizar: cuadros, fichas, tablas, datos, etc. Aquí, la observación no estructurada, simple o libre, esta prescinde de elementos técnicos, como se justifica cuando el investigador la realiza de improviso. En la observación de campo vuelta y de laboratorio vuelta a esta, la observación de campo es el recurso principal de la investigación descriptiva. Se realiza en los lugares donde ocurren los hechos investigados. La observación de laboratorio se realiza en lugares preestablecidos, tales como bibliotecas, museos, laboratorios mismos, también en ambientes inducidos como zoológicos. Finalmente, y a modo de conclusión, este trabajo social existe también en encontrar métodos y técnicas que permiten resolver los problemas en el menor tiempo posible y en el menor costo. También hay que no podemos permitir en países en vías de desarrollo, porque en las investigaciones para realizar un trabajo social centramos tanto nuestra preocupación en lo verbal y también en lo cuantificable. Para pasar a la entrevista, a esta vuelta es uno de los procedimientos más utilizados en la investigación social. En cualquiera de sus modalidades, la entrevista tiene en común el que una persona entrevistador solicita información a otra entrevistando o investigado, ¿ya? O sea, para obtener datos sobre un problema determinado, presupone la existencia de dos personas y la posibilidad de una interacción verbal. Como técnica de recopilación, esta va desde la interrogación también hasta la conversación libre. En ambos casos, esta recurre a una guía que puede ser un formulario o un bosquejo de preguntas que orientan también la conversación. Existen diferentes formas de entrevista según el propósito profesional en la que se busca también la utilización. Tenemos la entrevista estructurada y no estructurada, la entrevista no estructurada, también tenemos la entrevista focalizada, la entrevista clínica, la entrevista no dirigida. En la entrevista estructurada, esta vuelta es la que toma la forma de un interrogatorio, en el cual las preguntas se plantean siempre con el mismo orden y se formulan con los mismos términos. Esta entrevista se la realiza sobre la base de un formulario previamente preparado y estrictamente normalizado. En la entrevista no estructurada, esta deja vuelta mayor libertad a la iniciativa de las personas interrogadas y también al entrevistador. Se trata de preguntas también abiertas, que se pueden responder dentro de una conversación, siendo su característica su falta de estandarización también formal. En la entrevista focalizada vuelta, el investigador tiene una lista de cuestiones a investigar derivadas del problema general que desea estudiar. En torno a ese problema también se establece una lista de tópicos en los que focaliza también la entrevista. Esta se utiliza generalmente en personas entrevistadas que se encuentran en una situación particular bien determinada, ya que es común
en una entrevista directamente para identificar el problema. En la entrevista clínica vuelta, esta se designa con este nombre a una modalidad parecida al de las entrevistas focalizadas, pero que se difiere de esta en el enfoque. No se trata de analizar las experiencias que han tenido varias personas, sino también el de estudiar motivaciones y sentimientos de la misma. En la entrevista no dirigida, aquí vuelta, el informante tiene completa libertad para expresar sus pensamientos y sentimientos. El entrevistador tiene también que animar a hablar un determinado tema y orientarlo. Su función es también esencialmente de catalizador, más bien. En los principios directos de la entrevista, el contacto inicial, para iniciar la conversación, lo más aconsejable es charlar amistosamente sobre cualquier tema del momento y de interés real para el entrevistado. Luego, pues, el entrevistador ha de explicar también la finalidad de su visita, el objeto de la entrevista, el nombre del organismo, persona que patrocina, la importancia que reviste para la comunidad en este primer contacto. También se ha de destacar especialmente el carácter estrictamente confidencial y anónimo también de la información y de la persona misma, ¿no? ¿Cómo formular las preguntas? Aquí se trata vuelta de una entrevista no estructurada. En las preguntas, estas serán planteadas dentro del contexto general de la conversación. Es una entrevista estructurada. La formulación de las preguntas tiene carácter más metódico. Sin embargo, pues puede hacerse las siguientes recomendaciones. Usar el cuestionario de manera informal, o sea, el entrevistador no tiene que dar la impresión de que la entrevista es un examen o interrogatorio, porque ahí pues se los asustaría, ¿no? Las preguntas deben de ser formuladas en el mismo orden en que están presentadas en el formulario. Cada pregunta, esta podría estar dentro de un marco de referencia que no conviene violentar. El entrevistado podría dar una respuesta que puede aplicarse más bien adelante a otra pregunta. El entrevistador debe volver a formular la pregunta en su oportunidad. También es conveniente utilizar frases de transición, o sea, en el conjunto de preguntas de ordinario grupos que se refieren a temas semejantes. Al terminar con un tema, al pasar al siguiente y al cambiar el escenario, se puede utilizar algunas frases de transición, como veamos ahora, bueno, le parece el siguiente, o sea, etcétera, ¿no? Simple y siempre como llegar al entrevistado. Esas expresiones de descanso ayudan a ubicar psicológicamente al interrogado. También debe de breves comentarios que ayudan a mantener la comunicación. Es necesario manifestar al entrevistado que interesa y se da importancia a lo que él dice, por lo que es importante también hacer un comentario que implique una manifestación de interés en cómo registrar las respuestas. La experiencia ha demostrado que las anotaciones posteriores es conveniente debido a que los límites de la memoria humana y a la distorsión que se produce más bien a causa de los elementos, se proyectan también en la reproducción de la entrevista. En la terminación de la entrevista vuelta, esta tiene que ser, el interrogatorio debe de terminar en un clima de cordialidad. Cuando la investigación requiere posteriores entrevistas, hay que dejar también la puerta abierta para futuros encuentros, ¿no? Para el apoyo de la persona. En tales casos también hay que saber cortar el interrogatorio con el momento oportuno, cuando el interrogado mantiene aún deseos de seguir hablando sobre el asunto. Pasamos a la encuesta. En la encuesta, ya vimos la entrevista, pasemos a la encuesta. Bueno, casi similar, pues, ¿no? A esta que podemos decir que es una técnica de mayor aplicación, por cuanto a través de que ella podemos abarcar a un mayor número de personas, a fin de que manifiesten también su opinión y su conocimiento sobre un determinado tema. Lo importante es saber plantear el cuestionario. Las preguntas siempre deben de versar también sobre la investigación y deben aportar también a la demostración de los objetivos planteados.
Por lo general, lo importante es saber preguntar y también, sobre todo, saber qué preguntar, lo que tendrá estrecha relación con el tipo de información que necesitamos recabar. Otro aspecto importante es quién aplica la encuesta. Para no caer con errores, debemos definir claramente al grupo de personas que dispone por la referida información. Como por ejemplo, si queremos aplicar una encuesta a los moradores de una comunidad de 500 habitantes, estos adultos no aplican la encuesta a 10 de ellos, pero sería una pérdida de tiempo, pues su criterio no puede ser considerado como el criterio de la comunidad. Entonces, tomen en cuenta el objeto general de una investigación, que es determinar el número de estudiantes de primer año, como por ejemplo, que están estudiando la carrera por elección personal, y la hipótesis principal planteada. Podemos plantear como preguntas abiertas y también preguntas de ítem múltiple, mixtas. ¿Por qué señala las posibles causas por lo que se estudia? Como por ejemplo, ¿por qué estudia Derecho? ¿Por qué estudia Derecho? Como segunda pregunta, pero tenemos preguntas de ítem múltiple. ¿Porque te gusta el derecho? ¿Porque sus padres te dijeron? ¿Porque no encontraron cupo en otra carrera? ¿Porque es fácil? ¿Por qué estudia Derecho? También, ¿cómo puede ser? Porque te gusta Derecho, por tus padres u otros, ¿no? Puede ser también una opción. A diferencia, vuelta, del test, el test vuelta es estructurado, es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor aplicación a los que utilizan ciertas ciencias, sobre todo en aquellos que tienen que ver con los estudios conductuales relativo a la conducta, ¿no? Como los psicólogos. Esta es una técnica derivada de la entrevista y de la encuesta que tiene por objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta del individuo, la inteligencia, el interés, las actitudes, también rendimiento, a través de estas actividades, preguntas, manipulaciones, etcétera. Hay una gran variedad de tests que se ajustan también a las necesidades del investigador, por los cuales estas son muy utilizadas, como dije anteriormente, por los psicólogos, los sociólogos y la pedagogía. En el área jurídica presenta también mucha importancia en las ciencias penales, especialmente en la criminología. Estas características de un buen test: puede ser que debe ser válido y debe de ser confiable más que todo, ¿no? Debe también de ser objetivo, debe de ser sencillo y claro, y debe de ser interesante. ¿Pero por qué debe de ser válido? Debe de ser válido porque esto significa que solamente debe de investigar aquello que se pretende y no otra cosa. O sea, si se va a investigar el coeficiente intelectual de una persona mediante un test escrito, el investigador debe tomar en cuenta solo la calidad de las respuestas, como por ejemplo la ortografía y la presentación estética, ¿no? Y esta debe de ser confiable también, porque sus datos y resultados deben de ser los mismos siempre que los examinen. Quien quiera que sea al que lo haga, puede ser propiamente la persona que presente pues el test. Debe de ser objetivo, evitar todo riesgo de interpretación subjetiva del investigador. También debe de ser sencillo y claro. Esto quiere decir que escrito en un lenguaje de fácil comprensión para los investigados. Debe también de ser interesante, motivando también el interés del investigador. En la lectura científica. La lectura científica tenemos que si partimos del hecho en el que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos en sí, y entonces necesariamente debemos efectuar una correcta lectura de los mismos. ¿Qué pasos debemos seguir para la lectura científica? Bueno, principalmente tenemos que seguir la visión global de las fuentes del conocimiento. Esto puede ser, primero, es indispensable a una visión global de la fuente de conocimientos. Es necesario también tener previamente una idea general, panorámica de lo que se va a hacer. La lectura científica, ¿cómo debe de hacerse la lectura misma de la obra? Esta se recomienda más bien
por una lectura silenciosa y rápida, una lectura pausada de lo mismo, extrayendo siempre las ideas principales, los cuales deben de ser trasladadas a fichas mnemotécnicas, sean textuales, contextuales, personales o mixtas. La lectura crítica. Esta es a fin de establecer las conclusiones y criterios propios del investigador. También tiene que ser una redacción del informe como debe de hacerse, o sea, importantes pasos como los antecedentes a manera de introducción, que se debe anotar todo lo relacionado con los datos extraídos, el cuerpo del informe que contiene las ideas principales, criterios, opiniones, tesis que sostiene el autor, los resultados y conclusiones. Es la parte en la que el investigador escribe los puntos de vista desde los cuales han analizado la obra investigada, con las conclusiones a las que ha llegado también, que son de suma importancia, el resultado de su propia labor. El fichaje, bueno, es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información. Esta que no se ha perdido también su vigencia en nuestros días, simplemente se ha modernizado. El fichaje tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa acerca de la bibliografía. Tenemos las fichas. La ficha bibliográfica ha sido considerada como el paso más importante en el camino de la documentación. Tenemos clases de fichas. Se clasifican bibliográficas, se contiene la reseña de las fuentes de documentación, libros, revistas, folletos, documentación, mnemotécnicas o ayuda a memoria. Se contienen también aquí los datos extraídos de dichas fuentes y destinadas a fijar materiales recortados, también como documentos breves. Especificaciones de las fichas, tamaño, color, el tamaño, pues un tamaño que no podemos sino también recomendar que sea pequeño. El color puede ser, las mnemotécnicas que deben de ser diferentes a los colores, destinar cada grupo de acuerdo a las ideas de los autores. Pasamos a la redacción. En la redacción, como de comunicación, ¿no es cierto?, de los resultados de una investigación. A veces también esta redacción comenzará el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema, un estilo científico, la pureza del lenguaje, la propiedad de los términos en el pensamiento que se da a requerir expresamente, la precisión que consiste en dirigir el asunto del propio tema, la simplicidad que consiste también en cosas naturalmente, es decir, sin términos rebuscados. En la redacción tenemos el estilo científico que se divide: cualidades, claridad, oportunidad, objetividad, la elegancia, donde la claridad primeramente tiene que tener la pureza del lenguaje, la propiedad de los términos, su precisión, su concisión y la simplicidad del idioma. En la composición tenemos los párrafos, puntuaciones, citas, referencias, notas. En los párrafos tenemos oraciones y frases. Pasamos a las citas. Aquí esta parte es muy importante, chicos y chicas, porque aquí se desprenden nuestros trabajos, como el trabajo que tenemos en esta semana y la siguiente, donde tenemos como un informe de una tesis que se debe de cuidar también el respetar los derechos de tercero. Esto es el respetar el criterio, las opiniones de otras personas, reconocer su autoría, y por eso es que este apartado usted conoce la forma de realizar una cita en el texto, referencias, notas, asimismo también la forma de señalar correctamente la bibliografía con norma ZAPA, así como la que señalamos en la legislación ecuatoriana. Evitar la copia y plagio, porque nosotros con el trabajo y el sistema que manejamos tenemos nosotros el sistema antiplagio, donde se califica y se registra el copia y pega. Para esto tenemos las citas que son reproducciones textuales
en las obras científicas son de gran utilidad para señalar el origen también de los datos que se hayan obtenido. En el trabajo científico, en que no se cita o nadie acusa, no siempre originalidad. Y si falta la documentación o de honestidad intelectual, esta debe de evitarse las demasiadas citas en el cuerpo de trabajo, porque carece de investigación, ¿no es cierto? Pueden ser las citas directas, son directas cuando son transcripciones textuales. Evitar también en lo posible las citas directas del cuerpo mismo del trabajo. Como tenemos aquí en este ejemplo, si ven cómo, cómo se cita una obra impresa con autor, una obra impresa con dos o más autores, el libro en versión electrónica, el artículo web. Ustedes en el anuncio que yo he subido creo que fue la semana, sí, la semana pasada, he subido un video tutorial de cómo aplicar las normas APA en los trabajos. Ya me están entregando los trabajos y muy bien, hay muy poco antiplagio. Eso quiere decir que están parafraseando. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es de que tienen ahí un texto, tienen tal cual como un texto del autor con punto y coma, pero ustedes no se expresan como el autor, sino ustedes insertan lo que ustedes captaron, lo que ustedes opinan de esa frase. Entonces, eso podrían poner como parafrasear. Pueden investigar como ustedes gusten, pero si ustedes captan y tienen y pueden desarrollar el tema tal como lo leen, ustedes pueden tranquilamente desmenuzar ese tema. También, chicos, tomen en cuenta que el orden en que se expresa la información de la obra y los signos de puntuación que se utilizan entre cada uno de ellos. El apellido en el que se escribe la primera letra con mayúscula y a continuación solo se indican las iniciales, el año de edición de la obra va entre paréntesis, el título se escribe en letra cursiva, el lugar de la publicación, el editorial, en el caso de que es una URL, pues indica pues en los artículos en línea que debe de ser completa por más extensa que sea, que tienen que comprar, pues, de copiar el URL. También citar correctamente las obras que se indica especificando la figura que ustedes están viendo, la metodología jurídica, de acuerdo como ustedes van primeramente el título, el autor, la ciudad, el año y la editorial. Como referencias, aquí se podría decir y también que se hacen con las mismas técnicas. Seguidamente, estas se van con un texto principal, las referencias. Ahí se hace como un llamado por medio de un número de orden. Las referencias cuyo correlativo también va al pie de la página. Pero por lo general, no en normas APA y en los trabajos de investigación es poco probable que se utilice esta. Las notas sí, las notas siempre y cuando ustedes realicen una investigación, hacer con breves comentarios del texto principal. Eso es todo, señores estudiantes. Hemos terminado el primer bimestre de investigación jurídica. Hasta aquí hemos llegado con todo el contenido del primer bimestre. Las 2 siguientes semanas son de repaso. Eso es todo. Tal vez tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, doctorita, buenas noches. Julio César, le saluda. Buenas noches. Desde Quito, superando un poco el tema de la crisis energética, el corte a 4 horas. Bueno, doctorita, gracias por la, la clase impartida. De dos cosas tengo que comentarle. Mire, el día de ayer yo rendí la tarea suplementaria y tuve un impasse que no contaba con esa situación, pero
Al momento de contestar, estaba en la sexta pregunta, la contesté y no sé qué hice, pero el hecho que se fue el examen así. Ya, Cuatro preguntas no contesté, se fue la nota con 6, listo. Y ese fue mi segundo intento que lo hice, mi segundo intento. Eso me pasó, no sé qué hice, pero se me fue, a la sexta pregunta que contesté, se me fue el examen. Bueno, nada que hacer ahí, entiendo, ¿no es cierto? Porque fue mi segundo intento, ¿cierto? ya. Tranquilo, Julio. Verá, nosotros comprendemos el problema que tenemos con el Internet y por ende, primeramente por la luz y por ende por el Internet. Julio César, envíame un resumen de los métodos inductivo y deductivo, que es el tema mismo de la actividad suplementaria, hasta el día sábado, ¿ya? Listo. No hay límite de número, de letras, nada. Envíame un resumen hasta el día sábado, por favor. Y si el resto tuvo el mismo problema o no puede por el problema de la luz, por favor, hagan lo mismo. El trabajo, entréguenmelo hasta el sábado, un resumen del método inductivo y deductivo. Listo, le agradezco mucho la comprensión y Sí. esta eh, facilidad que nos da para recuperar las Ujú. notas. Segundo, doctorita, por temas de trabajo y mismo de la distancia, entiendo que para el examen de fin de ciclo, eh, quienes estamos fuera de la provincia de Loja tendremos que trasladarnos allá a Loja, ¿cierto? No, Al- no, no. Es virtual el examen. Es virtual. o, yo tenía entendido que teníamos que viajar a Loja. No, no, no. Es virtual. Les dan un código, les dan una plataforma. Por eso tienen que estar constantemente revisando el correo. Les llegan al correo todos los datos y ustedes ingresan el día que les ponen, ingresan, abren el enlace y automáticamente tienen hasta un soporte técnico. Bueno, listo, ahí está claro. Ujú. Este, ¿En qué fecha está previsto el examen para el fin A ver, del los ciclo? exámenes está previsto. Espérenme un ratito para ver el cronograma ya. Del 8 en adelante. No especifica claramente, pero está desde el 8 en adelante, ¿ya? Entonces, por favor, ahí estarse pendientes. ¿Sí? 8 de febrero, ¿cierto? Así No, será. no, no, no. Es 8 de diciembre. 8 de diciembre. Pero no decían de que, de que acabamos en febrero, profe. No, pero es que ese es el segundo bimestre. Las pruebas, tenemos dos pruebas, primero y segundo bimestre. Ya, ahí está claro. Listo, Ujú. eso es de mi parte, le agradezco mucho una vez más y bueno, pues voy a procurar. Hasta el sábado dice que tenemos que entregar esa tarea, ¿cierto? Hasta el sábado, por favor, sí, hasta el sábado. Ya, mi doctorita Ivonne, le quedo muy agradecido Ya de y nada. buena noche. Saludos, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta, verá, yo sí Ujú. asistí con usted a la clase del método deductivo y inductivo, algo así, Ya, y no, creo que no tengo la nota, pero yo sí lo hice con usted. No sé si tal vez me puede ayudar a revisar para claro que ver si sí, tengo ahorita que mismo. realizar la suplementaria. Ya, ahorita mismo. Voy a Ya, dejar de gracias. grabar, voy a dejar de grabar, por lo que es concerniente.